mire, una de las problemáticas más graves que enfrenta el mundo, la civilización, es justamente el retiro, porque ahora platicaba con nuestro invitado justamente pues de cómo se va incrementando el promedio de vida y por otro lado tenemos que ahorrar más, porque además el sistema de bienestar, por ejemplo, europeo, que durante los 50 y 60 fue tan generoso para muchos trabajadores, les permitía retirarse al 100%, pues dejó de funcionar como tal y hoy el trabajador pues tiene que ahorrar el dinero con el que se va a retirar. Ya ni le cuento de cómo está México, un país en donde tenemos 57% de sector informal en cuanto a los trabajadores. Eso quiere decir que este 57% de la fuerza laboral actual pues simplemente no está ahorrando probablemente para el retiro. Y luego los que son formales, pues la tasa de sustitución es muy baja, 30%, es decir, usted se va a retirar con el 30% de lo que gana hoy, pensando que va a tener necesidades de salud, etcétera, se pone complicado. Y para hablar de esto está conmigo aquí en el estudio Samuel Montañez, él es experto en finanzas personales. ¿Cómo estás, Samuel? Muchas gracias, Rodrigo. Mucho gusto. Oye, pues ¿qué decir? Es un problema grave, ya enmarcaba un poco de qué estamos hablando. En el caso de México es peor todavía, porque además, ya no lo dije, pero tenemos además enfermedades crónico-degenerativas, somos un país con altos índices de obesidad y entonces eso lleva a enfermedades que van a ser muy costosas. Y eso no solo genera una desgracia a nivel personal, pero incluso el sistema de salud va a tener mucha presión adelante. Así es, y justamente las autoridades, las instituciones, las AFORES, los fondos de pensiones, las aseguradoras, se llevan muchos años preguntando cómo incrementar la penetración de la seguridad social, cómo incrementar la penetración del sector de los seguros, de la bancarización. Y un tema que yo he encontrado muy relevante del por qué no se ahorra es porque en México tenemos una cultura que no solo es mexicana, también está en Estados Unidos, está en otros países, que es que celebramos el consumismo, celebramos el gasto. Aquel que gasta mucho es una persona exitosa. Y sin embargo, lo más interesante es que gran parte de las personas que a los ojos de todos gastan mucho, tienen un nivel de gastos aparentemente muy altos, gracias a créditos, gracias a tarjetas de crédito, arrendamientos o rentas, pueden tener este nivel de gastos tan altos sin realmente, uno, tener tanto dinero, y dos, lo más interesante es que no están generando riqueza y al contrario, deudas. Entonces yo aquí traigo el principio de hacer dinero no es tener dinero. Por supuesto. ¿Cómo definir hacer dinero? Porque uno piensa hacer dinero, bueno, hay de muchos caminos, ¿no? Pero uno de ellos puede ser alguien que trabaja y le pagan un salario. Y esa persona dice, yo con mi trabajo rento mi tiempo, digamos, y genero dinero. Otros hacen negocios, se ponen a emprender, generan algún negocio y generan riqueza. Pero supongo que tú te refieres a un concepto que va más allá, porque pues, un asalariado, una persona que incluso tiene una empresa, pues puede estar generando el dinero, efectivamente, pero su nivel de gasto es más alto y entonces pues está dilapidando, digamos, la generación de riqueza personal. Correcto. Justamente está el paradigma de que yo para tener un ahorro para el retiro, ¿por qué no tengo un ahorro para el retiro? Muchas veces la excusa tradicional es porque no gano lo suficiente, porque debería ganar tanto y entonces sí, ahorraría para mi retiro. Pero lo más interesante es que típicamente cuando esas personas que no ahorran incrementan su nivel de ingresos o por encima de lo que ellos decían que entonces iban a ahorrar, tampoco ahorran. ¿Cuál dirías tú, del total de los ingresos que tiene una persona, el 100% de los que sean, qué porcentaje es aceptable tenerlo en deuda y qué porcentaje se tendría que ahorrar? Todo depende del riesgo financiero. No podríamos dar un número exacto porque depende del riesgo financiero de cada persona. Una persona que puede tener ciertos excedentes o que si es un asalariado, por ejemplo, que recibe un salario de forma constante, tiene un riesgo financiero menor porque además si lo corren lo van a tener que liquidar, que una persona que tiene, por ejemplo, un negocio, que si el día de mañana no tiene ventas, él va a tener que liquidar a los empleados, no al revés. Entonces depende también el riesgo financiero. Como decíamos, gran parte de la población en México es informal. Esas personas informales pues están también en una incertidumbre muy alta. De hecho está muy estudiado, por ejemplo, que gran parte del sector de menores recursos tiene muchas fuentes de ingresos, 4, 5, 6 fuentes de ingresos. Entonces no quisiera decir un número fijo, depende, pero lo que sí está más o menos estudiado es que alguien que tiene acceso, por ejemplo, a tarjetas de crédito o a otros créditos fácilmente puede estar gastando 4 o 5 veces lo que gana. Claro, sí. Al mes. Sí, ¿cuál dirías tú que en ese caso, en el tema de los créditos, es un porcentaje recomendable?
Pues, por ejemplo, para darles el gasto que para las personas clase media alta es una deuda que es la más representativa sobre su ingreso y sobre su patrimonio, sería un crédito para la vivienda, un crédito hipotecario. Típicamente la recomendación es que no sobrepase el 30% y digamos que si todavía tenemos deudas adicionales, porque no nada más es el crédito hipotecario, o sea, limitar el crédito hipotecario a un 30%, pero todavía nos queda espacio para las tarjetas, que para el coche, y entonces no llevarlo a más allá de un 35-40, porque entonces ya estaríamos muy Sí, en ya un está alto riesgo en financiero. la rayita, ¿no? Y es cuando van Exactamente. pagando los mínimos y se convierte Exactamente. en un verdadero desastre. Exactamente. Ahora, por último, preguntarte, ¿qué dirías con respecto a no solo ahorrar, porque ahorrar es importante, pero alguien me decía, más que ahorrar, deberíamos pensarnos como inversionistas, es decir, ese ahorro se tiene que convertir en inversión. ¿Qué recomiendas en ese caso? Exactamente. Y justamente hablando de hacer dinero no es tener dinero. Por ejemplo, una persona clase media que gana 10,000 pesos al mes, pues es una, vamos, no es rico, no, es una persona normal. Tiene un empleo, gana 10,000 pesos al mes. Que esa persona ahorrara 2,500 pesos cada mes, estaría ahorrando 30,000 pesos cada año. Y todavía de demás prestaciones, puede ser un aguinaldo, un bono, podría ahorrar un poquito más. Esos 30,000 pesos los puede destinar a su ahorro para el retiro a través de distintos métodos de inversión. Uno puede ser el Afore, lo más tradicional, a través del sistema de las Afores, que lo hacemos a través del sistema de seguridad social.